bueno, como veníamos diciendo, bueno, ¿qué nos conviene en definitiva? Porque ya el tema está planteado, ¿no? Ya no es más especulación. Se terminó esa historia de no, jamás Estados Unidos y China se van a pelear. ¿Se acuerdan cuando nos decían eso? No, porque son lo mismo, porque China está controlada, porque Estados Unidos y China tienen economías que están fusionadas. eh, Mil ejemplos nos dieron. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Hay tensiones porque, bueno, hay una forma de repartirse el mundo distinto. Yo voy a empezar por ahí, tal vez por el final, ¿no? ¿Qué tienen diferente China, Estados Unidos y la Argentina? Hablo de la Argentina, Brasil tiene un poquitito mejor la situación. Eh, Perú, Chile, Venezuela, España. ¿Cuál es la gran diferencia? Estados Unidos y China tienen élites que buscan sus intereses. Estados Unidos las tiene divididas porque hay una que tiene sus intereses directos, eh, no tienen patria, y hay otra que es nacionalista. China es nacionalista, su élite. Eh, Brasil en algún momento tuvo una élite un poquito más nacionalista, hoy se ha perdido, lo mismo que el resto, pero básicamente las nuestras, ¿qué son? ¿Cuál es la élite española o argentina o chilena o uruguaya o paraguaya? Eh, ¿Cuán nacionalista es? ¿Cuánto quiere desarrollar su país? Y ahí es donde está el problema, porque las élites extranjeras buscan su propio desarrollo, mientras que las nuestras buscan el desarrollo de las otras. Se conforman simplemente con los virreyes, los representantes del poder externo. Y esa es la primera contradicción. Yo casi diría a esta altura del partido, por encima de la contradicción de clases, ¿no? Es un buen debate para un marxista. ¿El cuál está primero? Es una discusión que, bueno, viene de muchísimos años, ¿no? Pero creo que hoy, dado los cambios tecnológicos y cómo se están dando las cosas, parece cada vez más claro, ¿no? Que la primera contradicción es entre la interna y la externa. Después veremos las contradicciones propias que ya tenemos, pero las alianzas se subordinan mucho de esa manera. Entonces empecemos por diseccionar un poquitito qué es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema que es una democracia liberal formal, con elecciones casi podríamos decir bipartidarias a esta altura del partido, pero cooptadas por las corporaciones, sobre todo financieras, aunque no son las únicas, y una creciente polarización social. Tiene una economía de capitalismo liberal de mercado, y ahora con Trump esto empieza a ser cuestionado. ¿Liberal de mercado o proteccionista? Bueno, ahí empezamos a ver las diferencias. Y la cultura básicamente de Estados Unidos es individualista, derechos civiles y soberanía personal como valor central, que eso es lo que nos viene destilando a nosotros. Ellos tienen origen protestante, nosotros tenemos origen católico. Esa es tal vez la diferencia. Digo, porque hay muchos que reniegan y que piden, creen que el problema que nosotros tenemos es la iglesia, y yo les cuento que nuestra propia identidad la ha dado esa religión. Después nos puede gustar o no lo que haga la iglesia actual, pero nuestra identidad es católica, nuestra identidad cultural, la de Estados Unidos, es protestante, por eso ellos son mucho más individualistas que nosotros. ¿Qué problemas tiene Estados Unidos? Bueno, tiene una gran desindustrialización del país, sobre todo la parte del centro del país, que antes era la industria y la industria pesada. Bueno, todo eso está cayéndose a pedazos. Tiene una enorme desigualdad social y económica que sigue creciendo y creciendo, y ahora ha agregado algo que en algún momento tenía también, pero que ahora ha alcanzado otros niveles, que tiene que ver con la fragmentación social y racial. Siempre hubo problemas raciales en Estados Unidos, pero ahora esto está tomando otro cariz. Hay una polarización política entre ideas woke y lo que es el populismo nacionalista de derecha, anti-woke, como le quieran llamar. Por otro lado, enfrente se encuentra China,
China, ¿qué tiene? A diferencia de Estados Unidos, tiene un régimen de partido único. No es el democrático liberal pluripartidario o bipartidista en el caso de Estados Unidos, aunque es pluripartidario en lo formal, pero es bipartidista en los hechos, sino es un régimen de partido único con un centralismo autoritario. El marxismo define sus categorías así. El marxismo cree en el partido único, no cree en la pluralidad de partidos. Les cuento porque algunos hablan de culturas marxistas y hablan de muchos partidos y bueno, no muchachos, eso no es marxismo. La economía de China es un capitalismo de Estado, hoy podríamos decirlo. Es debatible, ellos te dirían que es un socialismo con características chinas. En las características chinas es precisamente esas pinceladas de capitalismo de Estado, donde hay empresas privadas, pero tuteladas políticamente. Grandes corporaciones, conglomerados estatales y grandes conglomerados privados, pero bajo control estatal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto es lo que diferencia el capitalismo chino del capitalismo europeo, por ejemplo. Y la cultura de China, a diferencia de los Estados Unidos, es el colectivismo, es la obediencia social, la estabilidad y la armonía como norma y el orden. Esto no es marxismo. Marxismo puede ser el partido único, pero el partido único se asienta en China con tanta facilidad porque su cultura era colectivista y era jerárquica. Entonces, las propuestas del marxismo no son extrañas a la cultura histórica en China, en lo que tiene que ver con este aspecto, ¿no? ¿Qué problemas internos tiene China a diferencia de Estados Unidos? Tiene envejecimiento demográfico. Estados Unidos tiene envejecimiento en una clase social, pero Estados Unidos ha ido paliando esa caída de la demografía con dos acciones paralelas. Uno es la inmigración, mucha inmigración hispana, sobre todo hispanoamericana, que tienen muchos hijos, o que tienen más hijos por lo menos, no sé si muchos es la palabra, y el otro segmento tiene que ver con algunos cristianos, diría, no católicos en sí, sino cristianos, pueden ser católicos o no, tradicionalistas, que también tienen muchos hijos. Esos son los dos pilares que les mantienen la pulseada, podríamos decir, a los sectores más de las costas, de las grandes ciudades, donde precisamente el estilo de vida lleva a no tener hijos o a tener muy pocos hijos. Hay un riesgo de burbuja inmobiliaria latente en China, debatible, tensiones étnicas en Xinjiang, en el Tíbet, en Hong Kong, aunque muy inferiores a lo que era. O sea, mientras en Estados Unidos están aumentando las tensiones internas, raciales, étnicas, en China está sucediendo lo contrario. Podríamos decir también una presión internacional sobre la cuestión de derechos humanos y Taiwán histórica en China, que tiene que ver con los patrones liberales del capitalismo, ¿no? En lo que tiene que ver con la política exterior, que tal vez es lo que a nosotros nos incumbe más directamente, Estados Unidos tiene ahora con Trump la estrategia de American First. ¿Qué significa esto? Básicamente es un nacionalismo económico, lo cual genera una reducción de los compromisos con las organizaciones internacionales, ya sea militares como la OTAN o políticas como las Naciones Unidas o comerciales como la Organización Mundial del Comercio. Todo esto no es bien visto por Trump, que comienza a sacarse todo esto de encima porque le cuestiona la soberanía, porque básicamente más compromisos multilaterales, más condicionamiento para la soberanía propia. Esto es algo que nosotros nos ha costado mucho entender y la mayoría todavía no lo entiende. Cuando nos dice algo un organismo internacional, nosotros sabemos que está mal cuando nos aconseja algo el FMI, pero creemos que está bien cuando lo hace la Organización Mundial de la Salud con cierta candidez,
con cierta visión naif de la vida, cuando en realidad funcionan exactamente con las mismas lógicas liberales financieras. La OMS la manejan los grupos que tienen que ver con la industria farmacéutica. La UNICEF hoy te lo manejan los grupos que tienen que ver con las cuestiones políticas y vinculadas a la educación, que básicamente son los promotores de la ideología woke, y así podemos seguir. Esto condiciona las acciones soberanas de cada nación. Y otra de las cuestiones que hay en Estados Unidos, la presión directa a países para renegociar acuerdos bilaterales, ya sea por presiones comerciales, tarifas, sanciones. Esto es otro de los cambios de Estados Unidos con Trump, donde hay veces estas cosas no generan grandes títulos. Nadie, no le funciona como un clickbait a nadie decir, no, Estados Unidos ha cambiado su política y ahora va a ir por acuerdos bilaterales en lugar de acuerdos multilaterales. Es un tema casi menor, casi técnico parecería, pero en realidad es fundamental, porque en realidad Estados Unidos está saliendo de esas corporaciones, de esas organizaciones internacionales que decía antes, para buscar el acuerdo de igual a igual con otros países. Bueno, ¿cuál es la ventaja de que sea bilateral y no por grupos? Que Estados Unidos es mucho más grande. Entonces, negociar Estados Unidos con la Argentina, si no es dentro de un marco, por ejemplo, como el Mercosur o una Unión Sudamericana, es mucho más favorable eso para Estados Unidos, hacerlo individualmente, cara a cara, por su peso. Lo mismo que decíamos para China, equivale lo mismo para nosotros. O sea, la idea es no hacer, debería ser para nosotros lo contrario, no hacer acuerdos bilaterales, sino hacerlos en conjunto. No dentro del marco de las organizaciones mundiales, pues también las dominaba otro sector que reportaba Estados Unidos, que ahora está en desgracia, que es el globalismo, sino regiones, organizaciones más locales que puedan escapar esa lógica, aunque en la realidad tampoco lo están haciendo. Y como táctica política, Estados Unidos también utiliza un uso de sanciones, tarifas y presión diplomática muy agresivo. Esto no es nuevo de Trump. Acá hay un problema de propaganda política, porque que yo recuerde, las 28.500 sanciones a Rusia no se las puso Trump, se las puso Biden. Empezaron desde antes, desde Obama. Trump puso también, pero pusieron los enemigos de Trump. Y las sanciones a Venezuela y las sanciones a Cuba y demás no tienen que ver con el trumpismo, tienen que ver con la propia historia de los Estados Unidos. China, por otro lado, tiene como estrategia el China Dream, el sueño chino, y la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, o distintos nombres que se le ha dado a ese emprendimiento comercial, ¿no? La expansión pacífica pero sistemática del poder económico es parte de la estrategia de China, con inversiones, préstamos, infraestructura. Esto es una forma que tiene China de expandir su soft power, podríamos decir, ¿no? Un soft power que ya no es tan soft. Y también sabiendo que Occidente creó sus propias organizaciones internacionales para controlar el mundo, generaron sus propias, entonces, organizaciones. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, por ejemplo, los acuerdos de los BRICS, los swaps de divisas, todo este tipo de estructuras paralelas son para despegarse. ¿Por qué? Porque en su momento Occidente tenía un marco regulado para ese libre comercio. El problema es que China entendió dos cosas. Primero, hay que jugar con las reglas de Occidente liberales para crecer. Por eso es economista capitalista y demás. Pero por otro lado, sabía que Occidente en algún momento iba a usar esas instituciones para pisarle la cabeza, porque no iba a permitir que otro sector fuera de su control crezca. Por lo tanto, había que tener una estructura paralela. Y eso es lo que fue haciendo China. La táctica diplomática, entonces podíamos decir que tiene que ver con una diplomacia económica, con una política de créditos blandos, ofertas sin condiciones políticas, al menos formalmente. Y yo diría bastante real, porque acuérdense que después
de Milei, decir que se iba a cortar las manos antes de negociar con un comunista, un día dijo que estaba muy sorprendido y que estaba bueno negociar con China porque básicamente China no te pide nada a cambio. Pero China hace un negocio. ¿Qué significa el nada a cambio? Significa que uno estaba acostumbrado a negociar dentro del marco del globalismo financiero, donde cada vez que ellos iban a negociar un aporte de algo, de capital, de inversiones o lo que sea, que en general era más un cálculo extractivo de finanzas que un aporte real de inversiones. Era mucho ruido alrededor de las inversiones, pero la realidad siempre era algo para extraer capitales. Esa posición que tienen los países occidentales contrasta de alguna manera los países occidentales dentro del globalismo financiero con lo que hace China, que a China no le importa el tipo de gobierno que vos tengas. A China le da lo mismo si gobierna Cristina, si gobierna Macri, si gobierna Milei, o si tenés una anarquía, si tenés un partido único, si tenés un sistema democrático liberal occidental, les da exactamente lo mismo. Ellos lo que les interesa es negociar, hacer acuerdos y los acuerdos se cumplen. Punto. Y hay una diferencia que creo que también tenemos que remarcar entre los modelos de Trump, de China y el globalismo liberal. Vemos que vamos encontrando en realidad 3 modelos, no 2. Y esto es importante para que comprendamos la secuencia y la lógica de donde hoy estamos parados. Porque no es el modelo de Estados Unidos, el imperio, como dicen muchos. Yo hoy leí una nota de una chica en un medio ruso de habla hispana y volví a hablar del imperialismo y Trump y qué sé yo, y indudablemente uno llega a la conclusión de cómo esta gente escribe en lugares así porque no entiende nada de lo que está pasando. Estados Unidos tiene 2 modelos económicos en pugna. Ese es el problema que hay en esta historia. Y China tiene un tercer modelo. Estados Unidos tiene a Trump y tiene el globalismo liberal. ¿Qué es el globalismo liberal? Es el modelo clásico de Estados Unidos en las últimas décadas, en el último siglo por lo menos. Es el modelo de la Reserva Federal, es el modelo expansionista, es el modelo de Clinton, de Obama, de Biden, de la Unión Europea. Tiene que ver con las finanzas abiertas. Fíjense que todas las organizaciones internacionales que dependen de las Naciones Unidas en materia comercial siempre van a hablar de libre comercio. Es algo que no se discute. No hay forma de decir, bueno, vamos a regular el comercio internacional en función de las distintas equivalencias entre los países, necesidades y demás. No, a nadie le importa eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Libre comercio, es la panacea. Tanto es así que cualquier discusión en cualquier ámbito político, lo que sea, ustedes van a ver que siempre nos van a hablar del libre comercio. Libre comercio de acá, libre comercio de allá, y todo lo que no sea libre comercio es malo, aunque uno podría decir, pero China al final no apeló al libre comercio, lo apeló hacia afuera, pero internamente tiene todo regulado, tiene el Estado que controla todas las empresas, no, de eso no se habla, porque eso es malo. Es libre comercio y obviamente privatizaciones. ¿Qué más propone el globalismo liberal? Finanzas abiertas, movilidad de capital total, sin ningún tipo de restricciones. Lo peor que puede hacer un país es poner controles de capital. El capital tiene que entrar y salir a su antojo, permitiendo entonces la especulación constante. Y de la mano de la libre movilidad de capitales viene la cuestión de las migraciones. Y esto es algo que muchos no están entendiendo y que ha traído muchos debates, ¿no? La izquierda propone la migración. La izquierda se equivoca si propone la migración, porque la migración en realidad responde a los intereses de las corporaciones para manejar los flujos de trabajo de la misma manera que hacen con el flujo de capital. Debería ser de otra manera. Sí, se tiene que permitir la migración, pero dentro de determinados controles y dentro de determinadas bases. Vos no podés fomentar migraciones masivas de un país a otro, porque eso se hace, no porque sean buenos y hay pobre gente, los inmigrantes que necesitan algo, se hace para destruir el trabajador local. Esto lo están aprendiendo los europeos, esto lo están aprendiendo los estadounidenses. ¿Por qué? Porque te traen muchísimos trabajadores, o mucha mano de obra, porque ni siquiera en ese momento todavía son trabajadores, es mano de obra de otros países que van a presionar por los salarios.
van a trabajar por condiciones paupérrimas, por salarios que no estaría dispuesto a trabajar ningún trabajador local. No van a trabajar más horas, van a trabajar en otras condiciones, no van a sindicalizarse. Tienen un montón de cuestiones que obviamente les favorecen al dueño del capital, a las organizaciones financieras que son las propietarias de todas las industrias y todo lo que nosotros conocemos. Porque no hablamos de industria, pero no nos olvidemos que la ganancia es de los accionistas. Los accionistas en realidad son las corporaciones financieras. Y estos son los que ganan entonces cuando llegan millones de trabajadores del exterior y destruyen a los trabajadores locales que antes ganaban mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se definen ese tipo de cosas y cuando se sostienen algunas políticas, porque tiene que ver con los derechos humanos. Porque eso es una mentira que utilizan para engañarnos. Porque lo que hay que hacer es permitir que haya una economía que no obligue al libre cambio, al libre comercio, al libre flujo de capitales, porque eso es lo que genera después la pobreza en algunos países extrema, las guerras y desde allí las migraciones que en realidad van a apuntar, como decía antes, a destruir las condiciones laborales en los países que estaban mejor. El globalismo también apunta al multilateralismo, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, y también al relativismo cultural y derechos humanos como soft power. Esto es parte del globalismo financiero. Por eso nosotros nos hemos pasado toda la vida denunciando precisamente estas cuestiones del relativismo cultural, cultura woke y todo, y mucha gente nos dice, nos sigue diciendo al día de hoy, que es algo irrelevante, que es algo que no tiene importancia, que nos equivocamos, que esto, bueno, esto es parte del globalismo liberal financiero. Si no se entiende eso, no se entiende qué pasa en el mundo. Y también está a favor de la homogeneización de estándares productivos y laborales, lo cual suena muy lindo, pero tiene ese engaño que yo decía antes. Homogeneizamos los estándares productivos y ¿esto qué significa? Terminamos todos trabajando más horas y en peores condiciones, porque cuando homogeneizamos emparejamos hacia abajo, no hacia arriba. No van a ganar los trabajadores de Asia Central, del sudeste asiático, de africano y ahora sudamericanos como los trabajadores de los países más desarrollados del norte de Europa. No van a ganar. Van a la larga ganar los del norte de Europa lo mismo que ganamos nosotros. Eso es el objetivo del liberalismo, que los que ganaban más empiecen a ganar menos. Y esa riqueza, ¿quién se la va a llevar? Las élites. Trump, por otro lado, tiene una política de rechazo al globalismo liberal, a ese modelo. Lo rechaza Trump. ¿Por qué? Porque él busca una economía nacionalista productiva. Busca entonces reactivar la industria nacional destruida, porque sabe que ningún país puede ser poderoso si no tiene capacidades. Si su industria viene de afuera, si todo tiene que ver con los servicios, es un país de servicios, nos decían, porque eso es lo moderno, y después resulta que viene una pandemia y no tenés una jeringa para aplicar un medicamento, no tenés un antitérmico, no tenés un antibiótico, no tenés nada, pues todo viene de afuera, no podés tener un país fuerte. Es un país débil, dependiente de las cadenas de suministro. Entonces, ¿quién gana en ese modelo? Los dueños de las cadenas de suministro. ¿Quiénes son los dueños de las cadenas de suministro? Las organizaciones financieras, los fondos de inversión, que son los dueños de las industrias que funcionan con esta lógica. Ellos no dependen de un Estado, porque yo tengo mi producción en un país, sino en 20 países. Por lo tanto, ninguno de los países los puede presionar, porque si uno de los 20 los presiona, simplemente cambian y producen en otro lugar. Y ya está, y el país quedó fuera, excluido del modelo. Por eso es que viene esta pelea, porque las corporaciones necesitan producir en cadena para tener valor, porque además de abaratar costos, si no producen en cadena y producen en el territorio de un país, les pasa lo que les pasa muchas veces a China, lo que le pasó a Alibaba. Vos producís, tenés todo centralizado en China y te agarran un día las autoridades y te dicen, no, mira, esto así no funciona, y no tenés mucho para hacer. En cambio, si tu producción estaba repartida en 20 países, te dicen de un país, che, esto así no va, pues les digo, ok, listo, me voy al país vecino y produzco en el país vecino y me llevo las inversiones. Y eso causa pánico.
¿Qué más hace Trump? Pone barreras a importaciones masivas, entre las cuales pueden ser de China o de México. Fíjense, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de productividad. Él quiere que se produzca en Estados Unidos. Por lo tanto, a Trump no le sirve que el iPhone se produzca en la India. Puede ser una medida para presionar a China, pero la realidad, el iPhone se tiene que producir en Estados Unidos por el modelo de Trump. Si se produce en China o se produce en India, da más o menos lo mismo, porque el trabajo sigue siendo en el exterior, que es el problema que él tiene. La política monetaria es mucho menos globalista, busca recortarle o eliminar ya a esta altura del partido, creo que vería con buenos ojos la Fed de la esfera internacional, buscar un apoyo retórico a la soberanía nacional y a la identidad cultural. Esto es importante, el hombre global, el ciudadano del mundo, de las economías capitalistas liberales globalistas versus la soberanía nacional y la identidad cultural propia de las economías nacionalistas, que eso es lo que propone Trump. Y China, con diferencia, porque después están los que dicen, no, China es globalista. Bueno, ¿cuál es el problema de China con el globalismo? China acepta el libre comercio siempre y cuando ese libre comercio le favorezca a China. Y esto también es clave. Si China te puede exportar algo o te puede importar algo más barato, no va a querer ningún tipo de presiones comerciales, aranceles, libre comercio total. Ahora, si esto choca con los intereses de China, entonces aparecen los controles internos, disfrazados de otras cosas. China persigue objetivos. Y esto hay que tenerlo en claro. Entonces China, por ejemplo, negocia, caso real, negocia con la Argentina. Y un día hace Argentina algo que a China no le gusta. ¿Y qué le dice China? Uy, qué mala suerte. El aceite de soja que nos está mandando tiene trazas de un contaminante que nosotros no podemos aceptar. Por lo tanto, no vamos a poder aceptar estas partidas de aceite de soja y le vamos a dejar de comprar el aceite de soja y lo compraremos en otro lado. Y ¿cómo se puede eliminar esto? Casualmente nosotros estamos por producir aceite de soja en China y necesitamos el poroto en realidad de soja. Así que si Argentina, en vez de mandarnos solo aceite de soja, nos manda poroto de soja más el aceite de soja, tal vez podíamos reconsiderar esta medida. Bueno, así juega China, así funciona China. Libre comercio cuando le conviene. Cuando no le conviene, no hay libre comercio. Ahí necesitaban el poroto de soja y Argentina quería venderle el aceite de soja porque tenía más valor agregado. ¿Y qué pasó? Hubo un contaminante en el aceite y no te lo puedo comprar. ¿Qué quieres que haga? Bueno, entonces vamos a negociar. China además usa las organizaciones, las instituciones multilaterales, pero cuando le conviene también. Porque China utiliza, por ejemplo, para muchas cosas, lo hemos visto también, el propio FMI, donde te dice, no, porque nosotros en realidad necesitamos que el FMI ponga un acuerdo con el FMI. Necesitamos que para avalar determinado crédito tenga el ok del FMI, porque los chinos hacen eso también. Pero mientras hacen eso, también generan, como decíamos, el Banco Asiático de Inversiones y demás. ¿Por qué? Porque también ellos ven que cuanto más te condicionen políticamente los organismos multilaterales en manos de los occidentales, más les favorece a ellos para utilizar su política de reemplazo. Entonces está bueno que vos te condiciones y choques con el FMI y que el FMI le debas plata y le debas cada vez más, porque el FMI tarde o temprano va a hacerte la vida imposible. Y vos vas a necesitar inversiones que el FMI no te las permite. Y esas inversiones, sin condicionamientos, ¿quién las puede hacer? China. Bueno, entonces China, te puedo hacer esas inversiones. Algo te voy a pedir a cambio. Pero no reformas políticas. Vos podés seguir gobernando tu país como quieras. Total, lo que a mí me interesa es otra cosa. Me interesa algo que me sirve a mí como China. Yo no estoy tratando de modificar tu forma de ser. No me interesa modificártela. Eso es la diferencia con lo que pasa con Estados Unidos. China, por eso,
es muy firme en la no injerencia en los asuntos internos. China no permite que nadie se meta en sus asuntos internos, en lo que pasa dentro de su propio país. Pero por otro lado, tampoco se mete en lo que pasa internamente en otros países. Fíjense que China no hace golpe de Estado, China no auspicia partidos políticos, no van los políticos de cualquier país a hacer giras por China a ver qué es lo que van a conseguir, no, nada de eso. Todos los candidatos políticos de un país a donde van a Estados Unidos a hacer gira preelectoral antes de ver quién es el elegido. Porque Estados Unidos sí presiona y condiciona, China no. Lo hace en menor medida. China condiciona por otro lado, pero no en lo político. A China le da lo mismo, por ejemplo, que sea el PSOE o el PP, o Podemos o Vox. Le da exactamente lo mismo, incluyendo con la retórica que pueda tener alguno anti-China, que pasó con Bolsonaro en Brasil, pasó con Milei en la Argentina. ¿Vos querés hablar más de China? Bueno, no nos gusta. Algún costo vas a tener, pero mientras sea que hablas y cuando llegó el momento de negociar, negocias como conviene, China mira por otro lado, no le interesa demasiado. Ahora, ¿cómo? Además de hablar, hayas tomado alguna acción en concreto que perjudique los intereses chinos, ahí estamos en otro escenario y ahí China va a golpear y duro. China además tiene un modelo, podríamos decir, multipolar alternativo, con China como eje. Esto es otra de las cuestiones a tener en cuenta. China está a favor de un modelo multipolar, pero es un modelo multipolar que de alguna manera lo tiene a Beijing como eje de ese modelo. No es la hegemonía invasora del mundo anglosajón, pero es una especie de primus inter pares que sería China. O sea, somos todos iguales, pero yo soy un poquito más poderoso y las cosas más o menos las hago de manera que a mí me sirvan. Lo que no va a hacer China es la injerencia económica, la injerencia política o militar que hace Occidente. China no viene y te va a decir, yo quiero comprar soja, y vos le decís, no, yo no te voy a vender soja, y dice, bueno, ok, y te pongo un portaaviones en la puerta, a ver si me vendes o no me vendes la soja. No, China no lo va a hacer eso. Así tenga la posibilidad, China simplemente va a ir a buscar la soja a otro lado y te va a ahogar financieramente. Es otra política. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene, ¿no? Ante esto, porque ninguno de los dos son santos. Los dos tienen cosas para ofrecer en su modelo, pero también hay muchas cosas que tenés que evitar. ¿Qué le ofrece el trumpismo a nuestra región, al mundo del sur, a los países iberoamericanos? Posibilidad de reindustrializarse vía el nearshoring, es decir, como Estados Unidos, pese a las demandas que tiene, no va a poder ocupar todo, va a necesitar todavía provisión de otros países. Por ejemplo, hay países que se pueden identificar porque las cadenas de producción ya no son tan largas como quieren las corporaciones y lo va a hacer ese nearshoring. O sea, yo produzco en Estados Unidos y lo que me falta lo voy trayendo de Canadá, de México, de lugares cercanos. A México entonces esto le puede servir más de lo que le podía servir otro modelo. Pero la realidad es que es relativo esto, porque va a depender mucho de distancias, infraestructuras, costos materiales, costos laborales. Todo eso tiene que, de alguna manera, encastrar en lo que es el nuevo cinturón manufacturero que quiere hacer Estados Unidos. Hay también una cosa que para nosotros creo que sería favorable, que es la cultura que tenemos. Hay una coincidencia cultural en defender la identidad nacional y tener una diplomacia más realista y menos ideológica, ¿no? Estados Unidos con Trump te permite decir, sí, yo voy a defender mi desarrollo industrial, yo voy a defender los valores culturales tradicionales y propios de la Argentina, a diferencia del globalismo,
que nos proponía el hombre global, la ciudad global, todo lo que era global, el ciudadano del mundo con valores universales, con derechos humanos universales. Este modelo nos da más aire, nos permite decir, estamos haciendo lo mismo que hacen ustedes. O sea, nadie acá está a favor de un valor que sea universal cultural. El valor es el mío, es el tuyo, estamos todos de acuerdo, Estados Unidos defiende a los suyos, coman sus hamburguesas, nosotros comemos nuestro asado. Esa es la diferencia. Nos podía permitir hacer algunos acuerdos bilaterales que puedan llegar a ser beneficioso en algún área económica, aunque no hay muchas, porque Estados Unidos también tiene una economía muy competitiva. Nosotros podemos vender, por ejemplo, soja o carne, que son las grandes producciones de países como la Argentina, Brasil, Paraguay, pero claro, Estados Unidos produce lo mismo. Entonces, bueno, hay que negociar cuotas, puede ser que se consiga meter algún tipo de carne, por ejemplo, las carnes argentinas son de pastura, las de ellos son de fito, alimentados por balanceado, entonces la calidad de las carnes argentinas es mucho mejor que la de ellos, es una carne más sana, pero bueno, hay que ver esto cómo lo podés compatibilizar con la apertura de mercado que tienen, porque ellos van a tratar de que los estadounidenses coman carne producida por los Estados Unidos y no que venga del exterior. Y en desventajas tenemos, bueno, el problema histórico que hay poco interés de Estados Unidos en el sur. América del Sur no es frontera directa, no es prioridad estratégica, no es política defensiva de Washington. El foco de interés de Estados Unidos está en la región Indo-Pacífica, básicamente lo que es China, y en la región norte, sobre todo México, Estados Unidos, ahora un poco Canadá por los líos que hay, por México sobre todo por la cuestión de la inmigración que viene de México y de Centroamérica y Caribe. Entonces, esa inmigración que viene por México le presenta un foco de interés directo a Estados Unidos, de la misma manera que todo lo que sucede con China. Sudamérica está a varios pasos por detrás de eso y ese desinterés se transforma en que es difícil que te den algún tipo de beneficios que no sea algo que les sirva a ellos puntualmente. Después hay otro problema que es que como China no te exige que hagas políticamente nada, Estados Unidos sí te exige lealtad geopolítica. Es decir, si vos querés ser amigo de Estados Unidos y querés algún negocio con Estados Unidos, bueno, básicamente alineamiento con lo que dice Trump. Esto pasaba también con el globalismo, esto es histórico de Occidente. China no te exige esto. Vos podés tener diferencias con respecto a lo que pasa en Medio Oriente, que a China ni le va ni le viene. O sea, China puede estar a favor de los palestinos y vos a favor de los israelíes, para China da exactamente lo mismo, no así para Estados Unidos, con Trump o sin Trump. Después tenemos el tema del cierre comercial, porque los aranceles, el proteccionismo agrícola, las restricciones al acero y el aluminio han golpeado las economías de Argentina y de Brasil. Ya durante la primera presidencia de Trump volvió a repetirse este mismo esquema con la segunda presidencia, porque Estados Unidos prioriza su economía industrial y lo hace a través de aranceles. Entonces, es bueno porque nos dice, ustedes también pueden poner aranceles para priorizar lo que quieren, pero es malo porque nos cierra para mercados que nosotros ya habíamos ganado, porque la producción de acero argentino o brasileña era competitiva con respecto al Estados Unidos. Y eso también habla mucho de cuál es el estado industrial de los Estados Unidos, porque ni Argentina o Brasil podría competir con China, pero sí pueden competir con Estados Unidos, por lo menos en ese área. Y el aislamiento multilateral puede complicar, como decíamos antes, como Trump quiere negociaciones bilaterales y no quiere ningún foro internacional, Argentina o Brasil o Chile o cualquier país de estos no podría recurrir a decir, bueno, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos debería, no le importa a Trump lo que diga la Organización Mundial de Comercio, y la negociación es bilateral. Con respecto al modelo chino, ¿qué nos ofrece a nosotros? Demanda estructural de materias primas. Estados Unidos produce materias primas como nosotros.
produce energía, produce alimentos, produce minerales, por lo tanto tiene una demanda que puede ser parcial. En cambio, China necesita todo lo que venga de la Argentina, por ejemplo, litio, carnes, soja, que viene de lo que es todo el Mercosur, litio de Brasil y de Chile también, cobre de Chile o de Perú. Bueno, esto es directo y es constante. ¿Qué también nos ofrece a favor China? Inversiones en puertos, rutas, lo estamos viendo, el desarrollo hidroeléctrico, minero, energías renovables, lo que necesitemos, China lo está produciendo acá, lo está bancando, tiene la capacidad de ingeniería y tiene también la capacidad económica. Acá hablamos en serio, no hablemos de no, hacen una represa a los 2 años se empieza a gritar, eso son tonterías. China quiere trabajar, trabaja y trabaja bien. Y es más, ya trabaja mejor que Occidente. Tiene menos exigencias formales en lo que tiene que ver con el alineamiento ideológico o las políticas de gobierno propias, da acceso a financiamientos, tiene créditos blandos, swap de divisas que te permiten resolver problemas financieros como pasa con la Argentina. ¿Cuál es el problema entonces de China? Porque diríamos, bueno, tirémonos de cabeza con los chinos. El riesgo de la dependencia excesiva. China promueve en realidad economías basadas en la venta de commodities sin valor agregado, o sea, una reprimarización de la estructura productiva. O sea, el modelo chino para países como el nuestro sería: compren todo lo que es industrial y vendan ahora las materias primas. No hay posibilidades de en un libre comercio venderle un solo producto industrial a China. Primero, porque China es muchísimo más competitivo que nosotros. Y segundo, porque aún si no lo fuera, China es mucho más nacionalista. En cuanto tenga algún problema, los chinos te lo dejan de comprar. A diferencia de un argentino, que si está más barato lo compra y no le importa si es chino, o norteamericano, o alemán, o ruso, de donde venga. El argentino va a comprar por el precio. Por el precio calidad es lo que va a mirar. El chino va a mirar precio calidad, pero también va a mirar que sea nacional si hay un problema. Y eso lo saben los japoneses, porque cada vez que hay tensiones con Japón, los chinos te dejan de comprar productos japoneses. Lo hicieron con los iPhones. Los chinos empezaron a dejar de comprar masivamente los iPhones cuando se empezaron a pelear con Estados Unidos. Entonces, además, China tiene contratos, cesiones de activos estratégicos que busca tierras, puertos, recursos, en caso de default, o sea, de incumplimiento de las cláusulas de pago, cuando ellos hacen inversiones que son bastante opacos, eso también es cierto, y que han traído algunos problemas. Sri Lanka, por ejemplo, los tuvo. Y queda claro que China no tiene el concepto de solidaridad internacional, más allá que lo declame. China actúa en función de sus propios intereses. Todos lo hacen, eso también es cierto. China lo hace sin complejos, tal vez es la diferencia. Entonces, si hablamos de la cuestión industrial, con el trumpismo hay pocas posibilidades de meter algo. Con China no hay ninguna. Si hablamos de demandas de materias primas, con el trumpismo hay pocas, con China hay muchas. Si hablamos de acceso a créditos e inversiones, con el trumpismo hay poco o nada, ya lo estamos visto. Con China sí hay, pero implica el riesgo de confrontación con otros sectores. En lo que tiene que ver con la relación diplomática, Trump la condiciona, mientras que para China es pragmatismo puro. Lo que tiene que ver con la autonomía, baja para el trumpismo y también baja con el modelo chino porque te genera dependencia económica. Uno porque te imponen políticamente y el otro por dependencia económica. Transferencia tecnológica baja en ambos casos, ninguno de los dos te transfiere grandes tecnologías, y lo que es presión cultural e ideológica con el trumpismo es alta. El trumpismo te exige determinadas cosas. En China es bastante baja en el sentido de que no se preocupa demasiado. El trumpismo en realidad ofrece una oportunidad de desarrollo para el Cono Sur, pero sobre todo para los aliados estratégicos.
tal vez Brasil pueda sacarle más ventaja que Argentina, pero no es prioridad para ellos. Para China es una forma, para nosotros, con China, sería más interesante porque nos da una fuente de financiamiento inmediata y de inserción comercial para nuestras economías que son exportadoras de recursos, tanto energéticos, mineros o agrícolas. Pero el problema es que ninguno de los dos modelos de desarrollo te garantizan un desarrollo propio. La clave básicamente tiene que ver en que cómo se negocia esto, cómo tenés diversificados los socios comerciales que te agreguen valor a tu producción y que te den soberanía también en las decisiones, ¿no? Por lo tanto, la opción lógica es ni alinearse ciegamente con Estados Unidos y tampoco hacerlo con Beijing. No hay que hacerlo con ninguno, sino aprovechar para extraer beneficios de ambos sectores, aprovechando la rivalidad que tienen entre ellos. Cosa que no vemos que los actores políticos en nuestros países estén tomando muy en serio. Se alinean de un lado, se alinean del otro, de acuerdo a lo que le conviene a su bolsillo o que ellos imaginan, pero que no son los mismos intereses que tenemos nosotros como país. Como país nos conviene negociar porque cada uno nos ofrece cosas distintas y nos trae problemas distintos. Entonces, en algunas cosas nos va a convenir China y en otras nos va a convenir Estados Unidos. Este problema choca ¿con qué? Con que nuestras élites son dependientes y educadas por el modelo occidental globalista. Tanto sea en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o España, se han formado culturalmente bajo la hegemonía occidental, especialmente estadounidense y anglófila. Aspiran a ser parte, o aspiraban por lo menos, de ser parte del mundo desarrollado, le copiaron sus instituciones, normas, pautas culturales, educativas, porque en realidad tiene que ver mucho con un alineamiento no solo económico, sino ideológico y simbólico. Buscan la legitimación de ese modelo que se da a través del reconocimiento de Estados Unidos, del FMI, de la Unión Europea, y aunque políticamente hubo momentos de discursos autónomos, Perón, Vargas, el propio Franco en España, la dependencia financiera, comercial, cultural hacia el norte terminó manteniéndose porque las élites terminan subordinadas de una forma u otra. Y acá viene el problema nuevo, que es que Trump rompió con esa estructura globalista. El trumpismo rompe el orden global de comercio irrestricto, gobiernos multilaterales, derechos humanos, y nuestras élites estaban estructuradas para obedecer a ese modelo. Entonces, con el globalismo clásico había una lealtad indiscutible hacia los Estados Unidos, pero ahora se complicó porque Estados Unidos ya no ofrece lo mismo que antes. Entonces, muchas élites de nuestros países empiezan a dudar sobre qué es lo que tienen que hacer. ¿A quién yo le soy fiel? ¿A Estados Unidos? ¿A Bruselas? ¿A Beijing? Mucho tiene que ver con el beneficio, y el beneficio con el sistema clásico para las élites era que les daba estabilidad, un crédito y una legitimización que daba el modelo global. Mientras que hoy hay un riesgo de aislamiento y hay menos excusas morales para apoyar a Occidente. Hoy no podemos hablar tanto de democracias, por lo menos con Trump. El Washington globalista entonces era un gran aliado de nuestras élites, mientras que el Washington de Trump no, ya no es tan claro. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué es lo que termina esto ocasionando? Que nuestras élites se han descolocado. No le garantiza el prestigio internacional de la OEA, de la ONU, del FMI, de la OMC, de ninguna de las organizaciones
multilaterales. No ofrece cheques en blanco ni retóricas progresistas que servían como excusas, exige resultados económicos concretos, Trump en función de los acuerdos bilaterales y una lealtad política dura que lo lleva a enfocarse en ser aliado contra China, contra Irán o contra quien a Trump se le ocurra en el momento. Por otro lado, ¿cuál es la relación de nuestras élites con China? Bueno, los sectores más pragmáticos empiezan a alinear con China porque les ofrece financiamiento, ofrece plata, sin condicionamiento político o ideológico. Y esto es lo que están buscando. No impone reformas culturales ni exige estándares de gobernabilidad democrática como hacía el globalismo financiero y también como hace de alguna manera Trump. Y permite a las élites locales preservar estructuras de poder interno mientras comercian y endeudan a su país. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque para estos sectores, por ejemplo, el kirchnerismo, ya sea en su versión originaria de Cristina o de alguna manera con Kicillof en la Argentina, doy el caso que más conozco, lo que busca es un alineamiento con China. ¿Por qué? Porque el alineamiento con China le permite comerciar, seguir con el proceso de endeudamiento y todo lo que han hecho hasta ahora, pero preservando su estructura de poder interno. Acá no hace falta hacer un cambio revolucionario, no tiene que venir gente nueva. Son ellos mismos que cambian de socio. Antes el socio era Estados Unidos y la Unión Europea, ahora es China. Pero son ellos mismos los gerentes, que es lo que a ellos les importa en definitiva. ¿Qué otros problemas nos puede traer? Las élites actuales prefieren seguir con el viejo esquema globalista porque eso les garantizaba, como decía, el acceso a los grupos financieros internacionales. Lo vemos con Milei, lo vimos con Alberto Fernández, todos van al mismo punto. Les da legitimidad de los organismos financieros internacionales o multilaterales en general, donde a nosotros nos apoya. Entonces eso está todo bien. Les permite gestionar con clientelismo y corrupción con una supervisión laxa que básicamente los pone como gerentes del país, les permite hacer sus tropelías a cambio de que ellos permitan a su vez el vaciamiento de las riquezas de ese país hacia el exterior. Pero ante el declive, podríamos decir, del globalismo clásico funcional que ordenaba toda esta situación, se empiezan a fragmentar, porque algunos sectores buscan reacomodarse con China, sectores que tienen que ver con la infraestructura, energía y minería, les interesa China porque les hace hacer muy buenos negocios, mientras otros se orientan hacia el establishment occidental, Biden, Unión Europea, FMI. Por eso es un error considerar, vuelvo a insistir con esto, que Trump es el que le da el crédito del FMI. Se lo da Biden, la Unión Europea. De ahí viene el modelo, porque es otro sector de las élites. Y esto como consecuencia nos reduce nuestra propia autonomía. Nosotros podemos negociar entonces en estos dos tableros, el de Estados Unidos y el de China, que eran los que mencionábamos, pero como nuestras élites tienen estas dependencias culturales que decíamos, y políticas, e dependencias económicas, lo que a nosotros nos genera es no tener fuerza de negociación propia, porque en definitiva nuestras propias élites son las que nos venden. Y cuando me refiero a nuestras élites, me refiero a las élites económicas y también a las élites políticas, que son las que instrumentan estas cuestiones. Por lo tanto, las decisiones que se toman en nuestros países no están pensadas en función del interés nacional real, profundo, en el interés de nuestros pueblos y de nuestras sociedades, sino en mantener una posición de poder interno de las élites. Es decir, sacrifican oportunidades estratégicas reales para desarrollar, por ejemplo, una industria propia o una tecnología soberana en función de sus intereses políticos. Bueno, eso lo hemos visto, por ejemplo, con Milei cuando dijo que no al BRICS,
Eso es un ejemplo clarísimo de cómo nuestras élites, Milei es parte de nuestras élites, es el presidente, toman decisiones en función de sus intereses personales o políticos cortoplacistas, sino en función de los intereses reales del país, y después lo reemplazan con una retórica. Lo mismo podríamos decir, bueno, de Milei es un caso muy extremo, ¿no? Entonces, muy claro ver cómo nos metió en la guerra de Ucrania, siempre de los bandos pendedores y siempre en función de él sacar alguna ventaja en Medio Oriente, siempre nos ha metido en líos que no teníamos nada que ver. En conclusión, no solo nuestra región, porque acá estamos hablando también de España, pero en esto tiene un problema bastante parecido. Está atrapado en un momento de transición de hegemonía. Por un lado, el viejo amo globalista financiero se está fragmentando y desgastando y cayendo, y el nuevo que aparece, China, que aparece con mucho dinero, no ofrece un desarrollo propio ni grados de autonomía o soberanía demasiado altos porque los condiciona a las cuestiones políticas, a las cuestiones económicas. Nuestras élites en ese marco siguen actuando no para construir una autonomía nacional, sino para conservar su microhegemonía interna. Es decir, y esta es la conclusión clave, quienes lo gobiernan no buscan desarrollar un problema nacional, un proyecto nacional, que de hecho ni siquiera está en discusión, ni siquiera sabemos cuál es el proyecto que discute, salvo pequeñas excepciones de algunos candidatos, nadie discute ningún proyecto de nada, son dos temas coyunturales donde probablemente lo más importante, por ejemplo, en la Argentina es discutir el valor del dólar o discutir si un crédito sí, un crédito no, no pasamos de ahí, mientras su verdadero objetivo es conservar su hegemonía interna. Es decir, esas élites ya no les importa a quién sirven, les importan seguir manteniendo sus cuotas de poder. Y su gran problema es que ahora está la dependencia a la estructura globalista financiera histórica, el nuevo trumpismo que entra a jugar y China. Y son los tres ejes de poder sobre los cuales ahora ellos tienen que decidir, pero tampoco lo tienen todos muy claro. Y además hay intereses contrapuestos, hay sectores que les interesa uno y a otros sectores que les interesa el otro. Ya no está toda la élite agrupada en un mismo modelo, sino que se está fragmentando por lo menos en tres intenciones distintas. Y nos encontramos ante un problema, porque nosotros tenemos la oportunidad de cabalgar entre estas disputas, entre estas tres versiones de las élites, la trumpista, la globalista liberal y la china, y obtener beneficios propios de ese tironeo. Sin embargo, no lo estamos haciendo por nuestras propias limitaciones. Por eso decimos, no importa en definitiva quién gane la guerra, si nosotros no logramos romper la hegemonía de nuestras élites sobre nuestras sociedades y poner que interese responder a los desafíos que presenta el desarrollo nacional propio.